Bueno, seguimos en el paso 31 y vamos a empezar a realizarlo. Y después de un elemento img, añade un elemento fig caption con el texto, ok, cats hate other cats. Ok, sabemos que los elementos son estos, o también llamados etiquetas, pero nos dice que añadamos un elemento eh, después del último elemento img. Acá le ponemos fig caption, cerramos, fig caption y añadimos el texto, ¿no? Que, que dice. Y eso vendría a ser el paso 31. Siguiendo el siguiente paso, el paso 32. Dice, en el paso 32 dice, el elemento strong se utiliza para indicar que una parte de un texto es importante o urgente. El elemento fig caption, el elemento que acabamos de poner, dice que indica que la palabra hate tiene mayor importancia envolviéndola con un elemento strong. Ok, dice que en el elemento fig caption que hemos puesto, añadimos un elemento strong para que ésta tenga más importancia en este texto. Lo que vamos a hacer es poner un elemento strong. Como ya les dije, el elemento o etiqueta, no se olvide. Aquí vamos a poner un elemento, cerramos el elemento strong o etiqueta. Ok, strong. Ah, ok, ok. Sí, está mal. Nos pide solo la palabra hate. Entonces, estoy poniendo mal. Strong. Y ahora sí debería ese. Entonces vamos a visualizar, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Y lo ha subrayado, no lo ha subrayado, lo ha resaltado. Entonces, para eso sería el strong. El elemento strong. En el siguiente, en el paso 33, nos dice, es hora de añadir una nueva sección con el elemento section. Añade un segundo elemento section debajo del elemento section. Ok. Vamos a añadir un nuevo section acá abajo. Nos pide que llenamos una nueva sección con una etiqueta, un elemento. Vamos un section. Y listo. Y eso es lo que nos indica el paso 33. Ahora, el paso 34 nos dice, dentro de tercera sección añade un elemento h2 con el texto cambio. Recordemos que el h2 es un subtítulo y solo en un elemento main o puede haber solo un h1, que es un título principal. Ok, un h2 y h2. Y eso es lo que nos sirve, ¿no? Añadir un nuevo subtítulo, un h2 y un nuevo search. En el paso 34. Que en el paso 35 nos dice, ahora añadirás un formulario web para recolectar información de los usuarios. Después del título, este título, añade un elemento for. ¿Okay? Sabemos que los elementos o etiquetas siempre tienen un elemento de apertura y un elemento de cierre. Un elemento for. Okay. Paso 36 dice, en el atributo action indica dónde deben enviarse los datos del formulario. Por ejemplo, for action, ok, está metiendo ahí donde lo va a enviar los datos y lo está cerrando, ¿no? La etiqueta o el elemento. Y ese le dice que al navegador que los datos del formulario deben enviarse a esa URL, ¿no? Dice que en el elemento for añade un atributo action con el valor. Ok, sabemos que los atributos siempre se ponen acá. Entonces, añadimos un atributo action y le metemos, ¿no? La URL.
desde acá. Ok. Y vamos a probar. Y es correcto. Y aquí se estará almacenando, ¿no? Pasamos a la siguiente, que es el paso 37. El paso 37 dice que el elemento input te permite recolectar datos de un formulario. El elemento input te permite recolectar datos de un formulario web de diferentes formas, al igual que los elementos IMG. Los elementos input son de autocierre y no necesitan etiquetas de cierre, como los images serán. Anida un elemento input dentro del elemento for. Okay, vamos a poner aquí un elemento input y recuerda que es con autocierre, no necesita cerrarse. Pasamos a la siguiente. Nos dice el paso 38. Hay diferentes tipos de elementos, los cuales los puedes crear con el atributo type. Hay diferentes tipos de elementos input, los cuales puedes crear con el atributo type. Puedes crear fácilmente un campo de contraseña, password, un botón de reinicio, reset o un control que te permita a los usuarios seleccionar un archivo desde su computadora. Crea un campo de texto para permitir la entrada de texto de un usuario añadiendo el atributo type con el valor text al elemento input. Ok, dice que acá en el elemento input añadamos un atributo type con el valor text. Ok, eso es lo que hemos hecho. Recuerden el requerimiento. Pasamos al paso 39. Dice, para que los datos de un formulario puedan acceder al destino especificado en el atributo action, debes darle al campo del texto un atributo name. Para que los datos de un formulario puedan acceder al destino especificado en el atributo action, debes darle un campo de texto, un atributo name, y darle un valor representado a los datos que estén siendo enviados. Por ejemplo, utiliza las siguientes sets para el campo de texto de dirección al correo electrónico. Input, eres también el atributo y el otro atributo. Entonces dice que añadimos un atributo name acá. Estamos dando un nombre, name, con el valor cat voto URL. Eso es, ¿no? Dice, para darle al campo de texto un atributo name, para darle un valor representante a los datos que estén siendo enviados. Paso 40. Un texto provisional placeholder nos da una idea de qué tipo de información debemos escribir en un elemento input. Por ejemplo, okay, aquí le está añadiendo el atributo y aquí le está dando el valor, ¿no? Dice que un texto provisional placeholder nos da una idea de qué tipo de información debemos escribir en el elemento input, por ejemplo. O sea, prácticamente lo que quieres, digamos, acá un formulario, digamos, introduce de contraseña o tu correo electrónico y eso va a aparecer en el. Entonces dice que en el texto provisional cat photo URL a tu elemento input añade un texto provisional, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a añadir un texto provisional con el atributo placeholder. Con el el elemento input no tiene un atributo placeholder. Ok, listo. Es bueno también escribir, a veces siempre me equivoco algunas letras. Ese es el detalle. Pero el detalle es que, digamos,
Si quiere introducir una contraseña, digamos, ahí le ponen contraseña y ahí el usuario va a poner su contraseña, ¿sí? O bueno, en este caso, digamos, sería, ¿no? El correo y así. Pasamos al siguiente en el paso 41. Nos dice que para evitar que un usuario entregue su formulario incompleto, para que evitar que el usuario, digamos, no ponga sus datos, algunos datos relevantes, dice que necesitas añadir un atributo required al elemento input. El atributo required no necesita ningún valor, simplemente necesitas añadir la palabra required al elemento input, asegurando de que haya espacios entre ellas y los atributos. Ok, dice que acá vamos a poner un atributo que diga required y no necesariamente le ponemos argv, no es necesario. Le damos a encontrar y nos dice que tiene que ser requerido, ¿no? Para nuestro formulario, en este caso, para que no para que no esté incompleto. Paso 42. Utiliza el elemento button, que es un botón. Ese es muy importante también, el elemento button. Para crear un botón clave, por ejemplo, button, click, button, un elemento button y el texto, ¿no? Que le está añadiendo. Click here, o sea, presiona acá o algo así. No sé mucho inglés. Crea un botón con el texto click here. Añade un elemento button con el texto submit debajo del elemento input. El comportamiento predeterminado de un botón sin atributos es un formulario, es enviar información a la ubicación especificada en el atributo action del formulario. Entonces, acá lo que vamos a decir, nos está diciendo que añadimos un elemento button o atributo button. Añadimos un button y lo cerramos, ¿no? Como vamos a hacer. Y nos dice que dentro de este botón pongamos un texto llamado submit. Y listo. Es un botón cliqueable, ¿no? Ya nos pide que es requerimiento que debe completar este campo. Pasamos al paso 42, al 43, disculpe. A pesar de que hayas tenido tu botón debajo del elemento input de tipo texto, esto parece que están juntos en la página. ¿Ok? Debajo del elemento input, eso, a pesar de que estás añadiendo tu botón debajo del elemento input de tipo texto, estos aparecen juntos en la página. Esto debe ser a que los elementos input y button son inline, o sea que están en la misma línea, los cuales no, no aparecen en una línea nueva, o sea, no aparece, digamos, el submit abajo. El botón que has agregado enviará un formulario por defecto, sin embargo, confiar en el comportamiento por defecto puede causar confusión. Agrega un atributo type con el valor submit al botón para dejar claro que el botón, que es un botón de envío, ¿ok? Dice que acá añadimos un atributo type con el valor submit para que esté claro que es un botón de envío.